En algún punto no tan lejano en el tiempo, comenzarán a desaparecer señales del cielo que durante siglos fueron consideradas guía. No se tratará de un fenómeno estético ni de un simple ajuste orbital. Será un gesto, una retirada deliberada. La desaparición de ciertas constelaciones visibles, el oscurecimiento de puntos fijos en la bóveda celeste, marcará el inicio de un proceso que, aunque astronómicamente explicable, no podrá ser ignorado en su dimensión simbólica. Y en ese símbolo está el mensaje: lo que era permanente ya no lo será, lo que era confiable será puesto en duda, y lo que se creía eterno dejará de responder. Ese evento que ya se está anunciando no vendrá con fuegos artificiales ni será tema de portadas. Será observado en primer lugar por aquellos que aún conservan la capacidad de mirar el cielo con sentido, porque ya casi nadie lo hace. Mirar hacia arriba es, en estos tiempos, un acto subversivo. No porque desafíe leyes visibles, sino porque interrumpe la programación, obliga a salir del eje artificial de atención. Y es precisamente en ese gesto, alzar la vista cuando todos miran hacia abajo, donde comienza el verdadero cambio de percepción. La luna, en una de sus fases más austeras, apenas visible como un hilo delgado entre sombras, encubrirá algo más que luz. Borrará, aunque sea temporalmente, un grupo de estrellas asociado desde tiempos antiguos con sabiduría, dirección, despertar. Este apagón no será completo, pero sí suficiente para generar disonancia. Será el tipo de señal que no se puede traducir de inmediato, pero que deja una huella. Algo se habrá desplazado. Algo habrá sido retirado del campo visual común, y esa omisión cargará más peso que cualquier presencia. Este tipo de fenómeno tiene un eco arquetípico que resuena en muchas culturas. Cuando el cielo se oscurece, cuando la guía se oculta, es porque los humanos se han alejado de su propio centro. No es castigo, es espejo, un reflejo de la desconexión que reina en la Tierra. La desaparición simbólica de estas estrellas marcará el comienzo de un tiempo donde las referencias externas dejarán de ser válidas. Lo que venía de afuera, lo que guiaba por repetición o tradición, será silenciado. Y entonces cada uno deberá confrontarse con lo que hay dentro. Lo no dicho, lo no visto, lo que fue evitado por demasiado tiempo. No se tratará de caos inmediato ni de cambios visibles a gran escala. Será algo más sutil y más profundo. Las estructuras internas comenzarán a resquebrajarse. No por violencia, sino por inconsistencias acumuladas. Lo que ha sido construido sobre la imagen, sobre la necesidad de aprobación, sobre la costumbre vacía, se tornará insostenible. Las emociones negadas emergerán, los vínculos frágiles caerán, las convicciones heredadas se mostrarán huecas. Y en medio de ese desmontaje silencioso aparecerá la pregunta que muchos han temido enfrentar: ¿quién eres cuando todo lo que te sostiene desaparece? Esa pregunta no vendrá sola, vendrá acompañada de incomodidad, de noches sin sueño, de días sin claridad. Pero no será enfermedad, será tránsito, el tipo de tránsito que solo los antiguos sabían reconocer. Porque sabían que cada vez que el cielo se oscurece, la tierra tiembla en su interior, no siempre físicamente, pero sí emocionalmente, sí espiritualmente. Y es ese temblor el que prepara para algo mayor, para una visión que no puede venir mientras todo permanece en orden aparente. La luna, en su fase menguante, no actúa sola. Su movimiento arrastra memorias, remueve aguas internas, revive lo que estaba dormido, y si en esa fase específica oculta lo que por siglos fue considerado un faro en la oscuridad, no lo hace para confundir, lo hace para depurar, para reducir al mínimo la distracción, para que en ese breve instante de silencio sideral
algo dentro de ti despierte, algo que no depende de la ciencia ni de la religión, algo que simplemente sabe y recuerda, porque no se trata de adquirir nuevas creencias, se trata de recuperar lo que ya sabías antes de ser domesticado por los sistemas, lo que tu cuerpo sabe cuando no está anestesiado, lo que tu intuición grita cuando el ruido se apaga, lo que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Ese núcleo interno, del que pocos hablan, será tu única guía cuando las luces externas se apaguen. No porque lo elijas, sino porque no quedará otra opción. Y ese momento se aproxima. No vendrá con un anuncio. Vendrá como llega el viento antes de una tormenta. Suave al principio, luego cortante. Vendrá como viene la verdad, cuando ya no se puede evitar, con fuerza, con claridad, con consecuencia. El cielo callará para que tú hables. Las estrellas se ocultarán para que mires donde nunca quisiste mirar. Y si decides seguir ignorando, el silencio se volverá estruendo, no hacia afuera, sino en tu interior, porque lo que será sacudido no es el mundo, eres tú. En ese escenario de apagón simbólico, no todos reaccionarán igual. Habrá quienes sientan una perturbación suave, casi imperceptible, pero constante, como un zumbido apenas audible que no cesa. Otros experimentarán cambios más abruptos, sueños intensos, confusos, pérdida repentina de interés por lo que antes parecía importante, emociones reprimidas que brotan sin contexto ni explicación. No serán síntomas clínicos, serán manifestaciones de un ajuste más profundo. El sistema interno empezará a sincronizarse con una nueva frecuencia, una que no se alinea con la velocidad de la vida moderna, sino con el ritmo lento y sabio del universo que nunca ha dejado de hablar. Los animales lo notarán primero, cambiarán sus rutinas, sus patrones de movimiento, sus ciclos de descanso. Lo harán como lo han hecho siempre, porque no razonan su conexión con el cosmos, la habitan. El ser humano, en cambio, necesitará atravesar el filtro de su propia mente para comprender que algo se ha desplazado, que la vida ya no responde igual, que los viejos recursos para evitar el vacío, consumo, distracción, obediencia ciega, han dejado de funcionar. Y en esa desorientación inicial, muchos se resistirán, buscarán culpables, clamarán por respuestas rápidas, se aferrarán con fuerza a las ruinas de sus certezas. Pero habrá otros, unos pocos, que verán en ese colapso una oportunidad, porque habrán sentido que no se trata de un castigo, sino de un llamado, de una limpieza, de una reconfiguración radical del sentido. Y esos pocos empezarán a caminar diferente, más lento, más atento, más alineado con lo invisible. No se convertirán en santos ni en líderes, serán simplemente humanos despiertos, conscientes de que el mundo que conocían ya no volverá, no como era, y que eso, aunque doloroso, es necesario. El ocultamiento estelar no es un cierre definitivo, es un retiro voluntario. Como si lo divino dijera, ahora les toca a ustedes recordar lo que somos. Y recordar no será un acto de nostalgia, sino de valentía, porque implicará desaprender todo lo que se enseñó desde el miedo. Implicará romper con la falsa espiritualidad que ofrece garantías. Implicará quedarse sin mapas para empezar a caminar con dirección interna. No habrá grandes revelaciones externas. No habrá profecías cumplidas con fuegos y terremotos. Habrá sí un quiebre del lenguaje, una insuficiencia generalizada de los sistemas de significado. Las palabras dejarán de alcanzar. Los discursos dejarán de conmover. Los símbolos tradicionales perderán fuerza. Porque el mensaje no vendrá en forma de contenido, sino de vacío. Y en ese vacío, el que se atreva a permanecer sin huir, encontrará la llave. La llave no abrirá puertas externas, no conducirá a templos ni a gurús. Abrirá un centro, un punto que siempre estuvo ahí,
pero que fue cubierto por capas de miedo, de trauma, de obediencia ciega. Ese punto no será espectacular, no tendrá nombre ni doctrina, será apenas una certeza silenciosa. Estoy aquí, siempre estuve. Y quien escuche esa voz sabrá que ha cruzado un umbral del que ya no se puede volver. A partir de ahí, la vida ya no se vivirá en automático. Las decisiones no se tomarán por costumbre. Las relaciones no se sostendrán por obligación. El trabajo no será una carga, sino una extensión del sentido. Las rutinas serán rituales. Los silencios serán fértiles. El cuerpo, ese que tanto se ha violentado y exigido, será el primer territorio sagrado a recuperar. Habrá confusión, mucha, porque el sistema no fue diseñado para permitir esta reconexión. Todo ha sido construido para evitar el encuentro con uno mismo. La cultura, la educación, los medios, incluso muchas formas de espiritualidad. Por eso, cuando el despertar comience, dolerá. Y ese dolor no será una señal de error, sino de sinceridad, de ruptura con lo falso, de muerte de lo innecesario. Los lazos sociales también cambiarán. Quienes antes parecían cercanos, se sentirán lejanos. Quienes antes no tenían lugar, empezarán a aparecer con nueva relevancia. Las afinidades ya no se basarán en gustos o en discursos, sino en frecuencia, en vibración, en el tipo de silencio que se puede compartir sin incomodidad. Porque en este nuevo ciclo, el silencio será la nueva verdad, y no todos podrán habitarlo sin miedo. El lenguaje, entonces, será otro. No será hablado, será encarnado. Lo que alguien vive hablará más fuerte que lo que dice. Las palabras que no se sostienen en actos caerán por su propio peso. Las identidades artificiales colapsarán. La autenticidad, esa palabra tan mal usada, recuperará su sentido original. Ser fiel al origen. Y el origen no está en la biografía ni en la historia personal, está en lo eterno. Esa eternidad, sin embargo, no se encuentra en templos ni en doctrinas. Está en el cuerpo, en la tierra, en el pulso que sostiene la vida. Es la misma eternidad que habló a través de los antiguos y que hoy se retira por un instante esperando que recordemos, no para repetir lo que fue, sino para recuperar lo esencial. La conciencia de estar vivos, despiertos y en relación directa con todo. El cielo se apagará por un momento y en ese apagón habrá un mensaje. No será para todos, no porque se excluya a nadie, sino porque no todos están dispuestos a escuchar. Pero los que sí, sabrán que no están solos, que lo invisible está activo. Que la guía no ha desaparecido, solo se ha retirado para ver quién realmente quiere verla, porque ahora, para ver, habrá que cerrar los ojos, y para entender, habrá que desaprender. En la medida en que ese apagón simbólico se prolongue en su resonancia, emergerá una sensación que para muchos resultará insoportable: el desconcierto. La pérdida de referencias tradicionales provocará un tipo de vacío que no se llena con información, ni con entretenimiento, ni siquiera con rituales. Porque este no será un vacío común, será existencial, será el tipo de ausencia que deja al descubierto todo lo que era falso. Y en ese momento quedará al desnudo el sistema de autoengaño que cada uno sostenía para no enfrentarse con lo esencial. Ya no se tratará de buscar más contenido, más respuestas, más guías. Todo eso fallará. Los discursos que alguna vez parecieron reconfortantes se volverán obvios. Las estructuras espirituales que antes organizaban la vida dejarán de inspirar. Los maestros que se sostenían en la repetición comenzarán a sonar huecos, porque el alma, una vez que ha sentido la vibración del silencio verdadero, ya no tolera las imitaciones. Y ese silencio no es ausencia de sonido, es presencia plena sin interferencia. Es una vibración que no se impone, pero tampoco se deja ignorar. Aparece como un fondo que lo permea todo, como una nota sostenida más allá de la melodía.
Solo puede ser habitado por quienes han vaciado lo suficiente su interior como para escucharlo. Y vaciarse no es renunciar, es depurar, es quedarse únicamente con lo que es verdadero. Lo demás, inevitablemente, caerá. Será un tiempo de ruptura interna. Las partes del yo que fueron construidas para complacer, para pertenecer, para evitar el dolor, comenzarán a resquebrajarse. No porque haya algo mal en ellas, sino porque ya cumplieron su función. El alma no busca eficiencia, busca autenticidad. Y esa autenticidad exige coherencia total. No hay espacio ya para discursos sin práctica, para gestos vacíos, para vínculos basados en necesidad. Todo lo que no sea verdad comenzará a doler. No por castigo, por desajuste vibracional. Muchos tratarán de regresar a lo anterior. Buscarán restaurar lo que fue, repetir lo que funcionó, imponer de nuevo estructuras familiares. Pero el ciclo no permitirá retrocesos. Lo que fue revelado no puede ser olvidado. Lo que colapsó no puede ser reconstruido igual. El universo no hace simulacros. Si algo fue desplazado es porque su tiempo terminó. Y quien insista en mantenerlo vivo, cargará un peso que ya no corresponde. Aparecerán nuevas formas de conexión, no organizadas, no institucionalizadas. Serán encuentros sutiles entre personas que han atravesado el mismo proceso. No necesitarán hablar demasiado. Bastará una mirada, una presencia. Reconocerán en el otro la misma herida, la misma fuerza. No buscarán liderarse ni seguirse, solo caminarán juntos, cada uno desde su centro. La jerarquía será reemplazada por resonancia, la doctrina por experiencia, la autoridad por presencia. Esa presencia será el nuevo lenguaje, no se impondrá. No buscará ser vista, pero transformará todo lo que toque. Será una frecuencia que desactiva el conflicto, que desacelera el tiempo, que reordena la energía de un espacio sin necesidad de intervención directa. Quienes la encarnen no lo harán desde el ego, sino desde la entrega. Y esa entrega no será pasividad, será claridad radical. Una forma de estar en el mundo sin interferir, pero tampoco ceder. Sin exigir, pero sin ocultarse. Poco a poco, las antiguas formas de conocimiento volverán a cobrar sentido. No como verdades absolutas, sino como mapas simbólicos que apuntan a una experiencia directa. Los saberes de los pueblos originarios, las prácticas de escucha profunda, los rituales de conexión con la tierra, recuperarán su potencia, pero no serán apropiados ni convertidos en moda, serán redescubiertos desde la humildad, desde el reconocimiento de que el conocimiento no fue creado, fue olvidado. El cuerpo será el primer territorio de esa recuperación. Ya no será un objeto que se moldea para cumplir expectativas, sino un templo vivo. Se reconocerá como fuente de sabiduría, como antena, como archivo. El dolor dejará de ser un enemigo, se volverá maestro, porque señalará exactamente dónde aún hay desconexión. Y cada síntoma, cada incomodidad, cada enfermedad será comprendida como lenguaje, como forma de la conciencia de decir, aquí aún no estás siendo tú. También cambiará la relación con el tiempo. La urgencia será vista como una enfermedad colectiva, la prisa como un mecanismo de evasión. Comenzará a haber una revalorización del ritmo interno. Las personas empezarán a escucharse antes de decidir, a sentir antes de actuar, a discernir antes de responder. El hacer dejará de ser automático, y en esa pausa se abrirá un nuevo espacio, el de la conciencia encarnada. Será un tiempo difícil para quienes aún midan la vida en términos de éxito, de producción, de validación externa, porque todo eso perderá fuerza. Los aplausos cesarán, las plataformas caerán. Las figuras públicas que se sostenían por imagen, no por verdad, quedarán expuestas, no por escándalos, sino por irrelevancia. El alma colectiva ya no querrá entretenimiento, querrá verdad,
Y la verdad no siempre es cómoda, pero es lo único que sana. Quienes estén atentos empezarán a reconocer las señales en lo cotidiano. Un cambio en la mirada de alguien, un silencio que antes era incómodo y ahora se vuelve refugio, un gesto que parece menor, pero que transforma. Serán detalles, sutiles, pero profundamente reveladores. Porque la nueva era no vendrá con espectáculo, vendrá en la forma de lo real, de lo sencillo, de lo no negociable. Y cuando ese momento llegue, ya no habrá vuelta atrás. Porque lo que el cielo ha señalado no fue solo una advertencia, fue un acto de amor radical, una forma de decirnos, lo esencial está de regreso. ¿Estás listo para recibirlo? A medida que se profundiza esta transición interior, muchas de las narrativas colectivas comenzarán a desvanecerse. No desaparecerán de forma abrupta, sino que dejarán de tener poder sobre la conciencia. Las estructuras que definían lo que debía ser una vida exitosa perderán fuerza, no porque alguien las destruya, sino porque ya no resonarán con quienes han atravesado el umbral del vacío. La programación que durante generaciones moldeó conductas, aspiraciones y creencias se tornará evidente, y en esa evidencia se diluirá su poder. El hechizo comenzará a romperse, y lo que quedará será una claridad dolorosa. Mucho de lo que creíamos propio nunca nos perteneció. Este despertar no será eufórico, no será celebrado en masa, será, en muchos casos, silencioso y solitario. Habrá una etapa de duelo, un periodo en el que se lamentará lo perdido, incluso cuando eso perdido era una ilusión. Porque todo aquello que formaba parte de la identidad, los logros, las metas impuestas, las relaciones utilitarias, parecerá ajeno. No habrá odio hacia lo anterior, pero sí una distancia, como quien recuerda una vieja historia y ya no siente nada al revivirla. Esa neutralidad marcará el comienzo de una vida nueva, no construida sobre negaciones, sino sobre elecciones verdaderas. Durante esta etapa, el mundo externo seguirá su curso. Continuarán los conflictos, las distracciones, los ciclos de ruido. Pero para quienes han sido tocados por esta transformación, nada de eso tendrá el mismo efecto. Las noticias ya no serán absorbidas de forma pasiva. Las crisis ya no generarán miedo automático. Las tendencias perderán su capacidad de influenciar. No será apatía, será discernimiento. La atención, ese recurso tan secuestrado en las últimas décadas, volverá a estar bajo soberanía personal, y con ella el poder de decidir en qué vibración permanecer. El cuerpo, que ha sido campo de batalla, volverá a ser territorio de comunión. Comenzará a ser escuchado no solo en sus dolencias, sino en sus pulsos, en sus rechazos sutiles, en sus intuiciones. Se aprenderá a comer desde la sensibilidad, no desde la ansiedad, a moverse desde el placer, no desde la obligación, a descansar sin culpa, a respirar con conciencia. Y en ese proceso, lo que parecía imposible comenzará a ocurrir. El cuerpo y el alma se reencontrarán, ya no como entidades separadas, sino como expresiones distintas de una misma inteligencia. En ese reencuentro surgirán memorias que no pertenecen a esta vida únicamente. Brotarán imágenes, sensaciones, intuiciones que no tienen explicación racional, pero que traerán sentido. No se tratará de invenciones ni de fantasías. Será el acceso a una dimensión de la existencia que siempre estuvo activa, pero que había sido bloqueada por el ruido mental y la densidad emocional. Este acceso no convertirá a nadie en especial. Solo confirmará lo que en el fondo siempre se supo, que somos más que esta historia, más que este cuerpo, más que este nombre. Sin embargo, este acceso no vendrá sin costo.
Requerirá renunciar a la necesidad de validación. Requerirá sostener el no saber por largos periodos. Requerirá habitar el espacio incómodo entre lo que se fue y lo que aún no llega. No será una tierra prometida, será una tierra desprogramada, y caminar en ella exigirá humildad. Porque nadie sabrá realmente lo que está haciendo. Todos estaremos recordando sobre la marcha, y cada paso dado en verdad será una enseñanza para los demás. Cada acto auténtico abrirá camino. Cada silencio habitado será una lámpara. Los vínculos humanos, por tanto, también mutarán. Ya no se buscará compañía por miedo a la soledad, sino por resonancia. Las relaciones dejarán de ser contratos inconscientes de supervivencia para convertirse en espacios de expansión. No se exigirá perfección. Se buscará presencia. No se demandará que el otro complete nada. Se valorará su capacidad de acompañar sin invadir. Y en esa nueva lógica, los vínculos dejarán de doler como antes, porque ya no se construirán desde la carencia, sino desde la abundancia silenciosa de quien ya se encontró consigo. Este cambio será tan radical que parecerá invisible. No tendrá una estética particular. No será detectado por algoritmos. No generará estadísticas, pero afectará profundamente el campo. La frecuencia colectiva empezará a elevarse, no por esfuerzo, sino por coherencia. Lo que antes requería técnicas y métodos, ahora sucederá de forma espontánea. No porque se haya aprendido más, sino porque se ha soltado más. El crecimiento ya no se medirá en acumulación, sino en liberación. Habrá momentos de recaída, instantes en que el miedo vuelva a aparecer, en que el impulso de control se active, pero ya no durarán, porque el cuerpo, ahora despierto, reaccionará de inmediato. Y esa reacción no será un castigo, será una guía, un recordatorio de que el nuevo camino no admite traiciones, no por rigidez, sino por precisión. Porque lo que está en juego ya no es la imagen que proyectamos, sino la verdad que encarnamos. Y esa verdad no necesita ser defendida, no necesita ser explicada, solo necesita ser vivida, sin esfuerzo, sin demostraciones, como quien respira, como quien camina. Como quien, al mirar el cielo vacío, ya no espera que las estrellas regresen para sentirse guiado. Porque ha comprendido, finalmente, que el mapa siempre estuvo dentro. Solo había que apagar el mundo para poder verlo. Ese entendimiento profundo, que emerge del silencio interior y no de ninguna doctrina externa, comenzará a redefinir por completo el sentido mismo de lo espiritual. Las religiones tradicionales, los dogmas heredados, incluso las prácticas modernas de autoconocimiento que antes funcionaban como caminos de acceso, empezarán a revelarse como estructuras limitadas. No serán negadas, pero perderán su centralidad. Porque el alma, una vez activada desde el núcleo, ya no puede ser contenida por formas fijas. Busca lo esencial. Y lo esencial nunca ha podido ser encerrado en palabras, ritos ni jerarquías. El lenguaje en este nuevo ciclo se volverá cada vez más insuficiente para describir lo vivido. La experiencia interna cobrará tanta profundidad que las palabras parecerán torpes, limitadas, irrelevantes. Habrá un retorno al símbolo, al gesto, a la mirada directa. Se valorará el silencio como el espacio más fértil para el intercambio real. Ya no se tratará de convencer, ni de explicar. Se tratará simplemente de estar, de encarnar una vibración tan honesta que disuelva cualquier máscara. Porque la coherencia se volverá tan perceptible como el olor, como la temperatura, como el sonido. Será reconocida inmediatamente, sin necesidad de justificación. La conciencia individual comenzará a integrarse naturalmente en una conciencia colectiva.
no desde la masa, sino desde la red. Las personas no dejarán de ser ellas mismas, pero su sentido de pertenencia se transformará. Comprenderán que la vida no es una competencia ni un campo de validación, sino una danza interconectada donde cada uno afecta al todo. Esa comprensión no será teórica, sino encarnada. Y en esa encarnación aparecerá un nuevo tipo de responsabilidad, no como carga, sino como compromiso silencioso con la verdad. La economía, en este contexto, también se verá obligada a transformarse. El intercambio dejará de estar basado exclusivamente en la utilidad y comenzará a girar en torno al valor real. Lo que sana, lo que eleva, lo que construye sentido cobrará importancia. Lo que envenena, lo que distrae, lo que destruye integridad perderá su atractivo. No será un cambio impuesto por leyes ni por gobiernos. Será un cambio desde la conciencia. Un giro en la percepción colectiva que comenzará a considerar el impacto energético de cada acto, de cada compra, de cada transacción. Aparecerán formas de vida más simples, más conscientes, más conectadas con los ciclos naturales. La artificialidad será cada vez más intolerable. La velocidad dejará de ser símbolo de eficiencia. El tiempo, entendido como presencia plena, volverá a tener valor. La tierra volverá a ser vista como maestra, no como recurso, como madre, no como objeto. Y esa reverencia no vendrá de la culpa ecológica ni del romanticismo ambiental. Vendrá del recuerdo celular de que somos extensión viva de ella. El sistema educativo, aún rígido y obsoleto, comenzará a fracturarse desde adentro. Niños y jóvenes portadores de esta nueva conciencia se rebelarán, no con violencia, sino con desconexión. No podrán adaptarse a estructuras que niegan el alma, y esa incompatibilidad forzará una transformación. Surgirán espacios de aprendizaje donde la escucha, la emoción, el cuerpo y el arte ocupen el centro, donde no se mida el conocimiento, sino la sabiduría, donde no se entrene para competir, sino para colaborar, porque el futuro no será de los más inteligentes, sino de los más coherentes. En este proceso muchos adultos experimentarán crisis profundas. Se darán cuenta de que dedicaron décadas a sostener un modelo que no los representa. Sentirán culpa, confusión, vacío, pero también posibilidad, porque nunca es tarde para despertar. Y cada acto de reconexión, por más pequeño que sea, tiene un efecto multiplicador. Un padre que decide mirar a su hijo con presencia. Una maestra que deja de repetir un programa y empieza a escuchar. Un trabajador que deja un empleo tóxico para cultivar alimento. Cada uno de esos gestos tendrá el peso de una revolución silenciosa. En paralelo, habrá resistencia. No todo el mundo querrá soltar lo viejo. Muchos se aferrarán a lo conocido aunque duela, aunque ya no funcione. Buscarán culpables, reivindicarán el pasado, prometerán regresos que nunca ocurrirán, porque no se puede regresar a lo que ya fue comprendido. Y el universo, que actúa como un maestro silencioso, no permitirá retrocesos. Solo pausas, solo procesos, solo revelaciones. La tecnología, herramienta ambigua de esta era, será puesta a prueba. Por un lado, ha sido vehículo de control, de distracción, de desconexión. Por otro, es potencial portador de conciencia si se usa con intención. La clave estará en quién la utiliza y para qué. Si está al servicio del alma, puede amplificar la luz. Si está al servicio del ego, puede intensificar la sombra. La elección será colectiva, pero también individual. Y cada acto de uso consciente tendrá el poder de inclinar la balanza. En este nuevo escenario, el sufrimiento no desaparecerá, pero cambiará su función. Ya no será castigo ni error, será señal, mensajero, recordatorio, y quien sepa leerlo como tal, lo atravesará con dignidad. Aprenderá a no victimizarse, a no culparse, a no huir.
Aprenderá a mirar el dolor como un maestro severo, pero amoroso, como un guardián del umbral, como una iniciación inevitable hacia una verdad más profunda. Y esa verdad no será cómoda, pero será liberadora, porque ya no se basará en promesas, sino en presencia. Ya no dependerá de líderes, sino de práctica. Ya no buscará convencer, sino resonar. Será una verdad tan íntima, tan viva, tan encarnada, que ya no necesitará defenderse, solo irradiará. Y esa irradiación será la nueva forma de enseñanza, la nueva forma de guía, la nueva forma de oración. En esa nueva forma de irradiar verdad, los espacios cotidianos, la casa, la calle, el mercado, la conversación sencilla, comenzarán a transformarse en lugares sagrados. No por su apariencia, sino por la energía que se instala cuando alguien vive desde su centro. Ya no será necesario viajar lejos ni buscar experiencias extraordinarias para sentirse conectado. El milagro ocurrirá en lo simple: un gesto amable, una palabra justa, una comida preparada con presencia, un silencio compartido sin incomodidad. Esos momentos, antes ignorados por su aparente insignificancia, se volverán portales hacia una dimensión más profunda de la vida. La espiritualidad, liberada de sus estructuras artificiales, se convertirá en una práctica constante e íntima. No será algo que se hace en momentos específicos, sino una forma de habitar el mundo. Respirar será oración, caminar será meditación, mirar con atención será un acto de sanación. Las personas empezarán a confiar en su percepción directa, en su sabiduría interna, en su experiencia encarnada. Y en esa confianza recuperarán el poder que habían delegado por siglos a figuras externas. El verdadero maestro será la vida misma, el templo, el cuerpo, la enseñanza, cada encuentro genuino. Este cambio profundo no necesitará proclamarse. No será visible en números ni en tendencias, pero estará latiendo con fuerza en el tejido invisible de la humanidad. Un nuevo pulso comenzará a recorrer los vínculos, los trabajos, las decisiones. Será sutil, pero inconfundible, como el aroma de la tierra mojada antes de la lluvia, como el silencio que antecede al alba, como la sensación de certeza que aparece sin razón aparente. Esa certeza no será lógica, será celular, y marcará la diferencia entre sobrevivir y vivir. Habrá quienes intenten apropiarse de esta transformación. Buscarán convertirla en producto, en discurso, en mercancía, pero no podrán sostenerla, porque lo verdadero no puede ser manipulado, porque la vibración no miente, porque la conciencia no responde a la demanda, sino a la coherencia, y ese filtro será infalible. Quienes intenten imitar sin integrar quedarán expuestos, no por juicio, sino por desajuste. El alma colectiva ya no tolerará las máscaras. Poco a poco, las estructuras sociales se verán obligadas a reconfigurarse. La salud ya no podrá tratar al cuerpo como una máquina separada del alma. La educación ya no podrá moldear a los niños como si fueran piezas de producción. La justicia ya no podrá basarse solo en castigo, sino en restauración. La política ya no podrá sobrevivir sin integridad, porque el nivel de conciencia creciente exigirá coherencia sistémica. Y cuando esa coherencia no exista, el sistema se desestabilizará, no por ataque externo, sino por colapso interno. Este colapso, que ya ha comenzado en muchas dimensiones, no es el fin, es el principio. Es el desmoronamiento necesario para que lo nuevo pueda emerger sin distorsión. Y lo nuevo no será una utopía, no será perfecto, pero será real, será más lento, más profundo, más humano. Permitirá el error, pero no la mentira. Permitirá la duda, pero no el autoengaño. Permitirá el conflicto, pero no la manipulación. Porque lo nuevo no viene a evitar el dolor, sino a transformarlo en conciencia.
Esa conciencia, en expansión, no hará que desaparezcan los desafíos, pero sí cambiará la forma de enfrentarlos. La muerte seguirá existiendo, pero será vivida con más presencia, con más reverencia, con más comprensión. El sufrimiento seguirá siendo parte de la experiencia, pero no generará resentimiento, sino crecimiento. Las pérdidas seguirán doliendo, pero también abrirán espacios para lo inesperado. Lo esencial no es eliminar el dolor, sino aprender a caminar con él sin perder la luz. La comunidad, en este nuevo ciclo, ya no se basará en ideologías compartidas, sino en frecuencias afines. Serán círculos flexibles, móviles, intuitivos. No necesitarán organización jerárquica. Se sostendrán por la verdad compartida, por la resonancia vibracional. Se reunirán cuando sea necesario y se disolverán cuando ya no lo sea. No dependerán de contratos ni de promesas, solo del reconocimiento mutuo. Tú estás en camino, igual que yo, y eso será suficiente. En ese contexto, la misión personal dejará de ser una búsqueda obsesiva. Ya no se vivirá para encontrar un propósito, sino para encarnar una verdad. Y esa encarnación será el propósito mismo. No se tratará de grandes logros ni de reconocimiento. Se tratará de presencia, de disponibilidad, de entrega al instante. Porque cuando se habita la coherencia, todo lo que uno hace se vuelve servicio, incluso sin intención. Lo que uno toca se transforma. Lo que uno dice resuena. Lo que uno es irradia. Este tipo de presencia será más poderoso que cualquier estrategia, más transformador que cualquier técnica, más contagioso que cualquier tendencia, porque tocará el campo directamente. Porque recordará al otro quién es, sin palabras, porque reactivará memorias dormidas, porque invitará a regresar a casa sin imponer caminos, y esa invitación será la más poderosa de todas, porque no vendrá desde afuera, sino desde el interior del alma que ya está lista. Y cuando suficientes personas encarnen esta frecuencia, la realidad entera comenzará a mutar. No será necesario convencer a nadie, solo vivirlo, porque la realidad no se cambia por imposición, sino por vibración. Y una vibración sostenida en coherencia es irreversible, no por fuerza, sino por verdad, no por resistencia, sino por integridad. No por control, sino por confianza. Esa confianza no será ingenua, no será ciega. Será una confianza madura que ha atravesado la noche oscura del alma, que ha conocido el vacío, que ha sostenido el silencio, que ha perdido todo lo accesorio y que, en medio de todo eso, ha encontrado lo que no se puede perder, la conciencia viva que lo sostiene todo. La que observa sin juicio, la que ama sin condición, la que está presente, siempre, aunque el mundo se apague, aunque las estrellas desaparezcan, aunque todo lo demás se detenga. En ese punto de transformación profunda, la mirada humana cambiará incluso en su forma de concebir el tiempo. Lo que antes era una línea recta entre pasado, presente y futuro, comenzará a ser vivido como un espacio simultáneo de capas superpuestas. El presente se sentirá más denso, más real, más vasto. El pasado dejará de oprimir porque será comprendido como parte del aprendizaje, y el futuro dejará de angustiar porque ya no será una promesa vacía ni una meta por alcanzar, sino un estado que se prepara ahora, con cada elección consciente. Así, la ansiedad existencial, esa marca de nuestra civilización, comenzará a disiparse. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque la conciencia ya no necesita saber lo que viene para poder habitar lo que es. Este cambio de percepción del tiempo modificará también la forma en que nos relacionamos con la memoria. Lo traumático dejará de ser una carga eterna. Comenzará a verse como energía no resuelta, disponible para ser transmutada.
Las historias personales dejarán de definirnos como identidades fijas, serán comprendidas como narrativas en movimiento, moldeables, liberadas de la rigidez del relato egoico. Se sabrá que recordar no es repetir, sino recuperar poder. Que el dolor revisitado con conciencia no debilita, sino que fortalece. Que el verdadero perdón no necesita palabras, sino presencia. En ese contexto, muchas formas de arte renacerán con un sentido completamente nuevo. Ya no serán vías de expresión personal o de entretenimiento, serán formas de alquimia, herramientas para decodificar lo invisible, actos rituales que habilitan otras dimensiones de experiencia. La música dejará de ser solo estética, será medicina. El movimiento corporal dejará de ser solo danza, será lenguaje sagrado, la pintura, la poesía, la escultura, la voz. Todo se volverá vehículo para transmitir lo que no puede ser dicho de otro modo. Y quienes se dediquen a estas prácticas serán reconocidos no por su estilo, sino por su vibración, por su capacidad de abrir campos, de resonar con lo esencial, de provocar en otros el despertar de lo dormido. Las ciudades, en consecuencia, también deberán reconfigurarse. No podrán seguir siendo centros de aglomeración caótica, de ritmo destructivo, de separación. Deberán convertirse en espacios de encuentro, de pausa, de comunión, lugares donde el diseño responda al bienestar, no al consumo, donde la arquitectura no se imponga sobre la tierra, sino que dialogue con ella, donde el ruido ceda espacio al silencio, donde el movimiento no sea impulsado por la prisa, sino por el sentido. Este tipo de ciudad, aún improbable en la lógica actual, empezará a emerger primero en los márgenes, en pequeñas comunidades, en círculos autosustentables, en iniciativas que ya no buscan aprobación institucional, sino coherencia vivencial. Y desde ahí, desde lo pequeño, lo verdadero comenzará a expandirse, no como un modelo a imponer, sino como una opción inevitable, porque cuando algo resuena con la verdad del alma, no necesita propaganda, simplemente atrae. Los vínculos con la naturaleza se volverán vitales, no desde el deber moral, sino desde la memoria celular. Las personas comenzarán a sentirse incompletas sin contacto directo con la tierra, con el agua, con el fuego, con el viento. La tecnología, usada con equilibrio, permitirá amplificar la conexión, no reemplazarla. Los dispositivos no serán centros de atención permanente, sino puentes ocasionales hacia información precisa. Lo esencial volverá a ocurrir sin pantallas. En el cuerpo, en el aire, en el silencio compartido, en el tiempo sin interrupciones. Esta nueva forma de estar en el mundo no necesitará afirmarse con superioridad, no buscará demostrar nada, será humilde, será simple, será silenciosa, pero profundamente transformadora, porque todo lo que se viva desde la coherencia resuena en el campo de todos, y ese campo ya no tolerará la falsedad. Lo falso comenzará a disolverse no por persecución, sino por inercia. No podrá sostenerse donde la frecuencia de la verdad se eleve de forma constante. En ese escenario, el miedo perderá su centralidad. No desaparecerá del todo, pues sigue siendo parte del sistema humano, pero ya no tendrá el mismo poder de paralizar, de condicionar, de chantajear. Será visto como una señal más del cuerpo, un mecanismo de alerta que puede ser escuchado y trascendido. La vida ya no girará en torno a evitar el dolor o el fracaso, girará en torno a expandir conciencia, a vivir desde el propósito, aun cuando eso implique riesgo, pérdida, ruptura. El éxito será redefinido, ya no estará ligado a la acumulación, a la visibilidad, al reconocimiento externo, estará vinculado a la autenticidad, a la capacidad de ser quien uno es, sin necesidad de máscaras, sin estrategia, sin división interna.
El éxito será ser uno mismo, por completo. Vivir en paz con lo que se siente, con lo que se elige, con lo que se deja. Y esa paz no será cómoda, ni pasiva, será real, ni será perfecta, activa, será revolucionaria. Las generaciones más jóvenes, nacidas ya en la vibración del nuevo ciclo, traerán consigo una sabiduría innata que desafiará todas las estructuras viejas. No podrán ser manipulados por discursos, no podrán ser convencidos con premios, no aceptarán caminos impuestos, necesitarán espacio para recordar lo que ya saben. Y quienes estén cerca de ellos, padres, docentes, cuidadores, tendrán que aprender a acompañar sin interferir, a guiar sin imponer, a sostener sin controlar. Este proceso requerirá una renuncia profunda por parte de quienes fueron formados en la vieja matriz. Renunciar a tener razón, a controlar, a corregir, a moldear. Será necesario volverse estudiantes otra vez, estudiantes de la vida, del alma, del momento presente, y en esa humildad ocurrirá lo impensado, un puente real entre generaciones, no basado en la transferencia de información, sino en el intercambio de presencia, porque la sabiduría no es un conjunto de ideas, es una frecuencia que se transmite por vibración. Y cuando esa frecuencia se instale, aunque sea en pocos puntos del planeta, el campo entero comenzará a vibrar distinto. No se necesitará una mayoría, no se necesitará consenso. Bastará con unos pocos seres profundamente despiertos, radicalmente coherentes, plenamente presentes. Porque la luz no se mide por cantidad, sino por calidad. Y una chispa encendida con verdad puede iluminar siglos de oscuridad. Desde ese nuevo nivel vibratorio, el sentido del poder también cambiará de raíz. Ya no se asociará con la capacidad de controlar, dominar o imponerse. El verdadero poder será percibido como la fuerza interior para sostener la verdad, incluso cuando nadie la valida. Como la integridad de actuar desde lo más profundo del ser, aunque implique pérdida, rechazo o incomprensión. El poder no será un atributo que se ejerce sobre otros, sino una presencia que transforma desde dentro. Se volverá sinónimo de responsabilidad, no de privilegio, de coherencia, no de superioridad. Aquel que esté realmente alineado con su núcleo irradiará una energía imposible de falsificar. Esa irradiación generará impacto sin esfuerzo, guía sin palabras, transformación sin estrategia. Ya no hará falta convencer ni demostrar nada. Bastará con ser, con estar, con sostener el espacio sin interferir. Ese tipo de presencia será el nuevo liderazgo. Uno que no busca seguidores, sino que inspira a otros a encontrarse consigo mismos. Un liderazgo silencioso, invisible, pero profundamente potente. Uno que no necesita escenario, porque es por esencia campo de resonancia. En este nuevo tiempo, la espiritualidad dejará de ser un camino de ascenso. Se comprenderá finalmente que no se trata de ir más arriba, sino más profundo. No de escapar del mundo, sino de habitarlo desde el alma. No de buscar lo etéreo, sino de encarnar lo sagrado en lo cotidiano. Lo divino dejará de ser un lugar lejano. Será reconocido en la mirada del otro, en la textura del pan, en el crujido de una hoja, en el temblor de una emoción honesta. Todo será templo, todo será altar, todo será oración encarnada. A su vez, las emociones dejarán de ser vistas como interrupciones de la conciencia y serán entendidas como su expresión más auténtica. No serán reprimidas ni exaltadas, serán escuchadas, sentidas, integradas, porque cada emoción es un portal hacia una verdad más honda.
La tristeza abrirá el camino del reconocimiento, el enojo señalará los límites que deben ser honrados, el miedo revelará los espacios donde aún hay desconexión, la alegría marcará el retorno al centro, ninguna emoción será juzgada, todas serán abrazadas como maestras temporales que llegan, enseñan y se van. Esto generará un tipo de madurez emocional inédita. Ya no se reaccionará desde el impulso, sino desde la conciencia. Ya no se buscará culpables, sino causas profundas. Ya no se negará el dolor, sino que se lo acompañará hasta que muestre su mensaje. Esta nueva inteligencia emocional no será académica ni técnica, será orgánica, intuitiva, encarnada. Se manifestará en la forma en que nos miramos, en cómo respiramos, en cómo nos acercamos o nos alejamos sin herir. Porque la sensibilidad dejará de ser una debilidad y se volverá un radar indispensable para navegar el mundo. En este nuevo paradigma, el cuerpo será el gran aliado. Ya no será corregido ni disciplinado, sino escuchado. Se dejará de vivir en guerra con sus formas, con sus ritmos, con sus síntomas. Cada sensación será un lenguaje, cada síntoma un mensaje, cada pulso una coordenada. El cuerpo no mentirá, será la brújula más certera. Cuando algo esté bien, se expandirá. Cuando algo esté mal, se contraerá. Cuando algo esté pendiente, dolerá. Y quien haya aprendido a escuchar esas señales no necesitará más señales externas. Vivirá en diálogo permanente con su verdad encarnada. Esta recuperación del cuerpo traerá consigo una nueva forma de belleza. Ya no se basará en estándares ni en medidas. Se percibirá como la armonía entre lo que se es y lo que se expresa. La belleza será coherencia visible, vibración que atrae. Verdad que se siente antes de ser vista. Los cuerpos dejarán de competir, comenzarán a conversar, a compartir su sabiduría, a celebrar su singularidad. El culto a la imagen será reemplazado por la reverencia al ser. En esa misma línea, la alimentación dejará de ser un acto automático, se volverá un ritual de escucha y de integración. Ya no se comerá para llenar vacíos, sino para nutrir la vida. Se dejará de consumir por ansiedad, se elegirá desde la vibración. Cada alimento será percibido por su energía, no solo por su sabor, y eso cambiará la forma de producir, de cocinar, de compartir. Comer será un acto de amor, no solo hacia uno mismo, sino hacia todo lo que participa del ciclo de la vida. Esta expansión de conciencia alcanzará también el modo de vincularse con la muerte. Ya no será temida como una tragedia, ni negada como un tabú. Se reconocerá como parte del mismo ciclo que da sentido a la vida. La muerte será vista como una maestra silenciosa que nos recuerda la impermanencia, que nos obliga a elegir con precisión, que nos invita a no postergar lo esencial. Habrá rituales nuevos para despedirse, espacios más humanos para acompañar, palabras más honestas para nombrarla. Y quienes hayan vivido con presencia sabrán también morir con dignidad, sin resistencia, sin deuda, sin pendiente. Al mismo tiempo, la vida dejará de vivirse como una serie de objetivos por alcanzar. Se sentirá como una frecuencia a habitar, un ritmo a sintonizar, un campo a co-crear. Ya no se buscará sentido afuera, se lo descubrirá en cada instante presente, vivido con conciencia. Las metas externas perderán su encanto, las comparaciones dejarán de tener poder. Lo que antes generaba competencia, ahora inspirará cooperación. Lo que antes era excusa, será oportunidad. Lo que antes generaba miedo, será puerta. Todo esto no sucederá de un día para otro. Será un proceso, con avances y retrocesos, con momentos de claridad y otros de sombra. Pero será irreversible, porque cuando la conciencia despierta, no puede volver a dormir. Cuando el alma recuerda, no puede volver a ignorar.
Cuando la vibración sube, todo lo que no resuena cae por su propio peso, no por juicio, no por esfuerzo, simplemente porque ya no pertenece, porque no encaja, porque no sostiene. Y así, en medio de un mundo que parece colapsar, una nueva humanidad comenzará a surgir, silenciosa, discreta, coherente, una humanidad que no necesita imponer su verdad porque vive en ella, que no necesita convencer a nadie porque irradia, que no necesita escapar porque habita, que no necesita tener razón porque se ha rendido al misterio, y en esa rendición ha encontrado algo que no se puede nombrar, pero que da sentido a todo: el pulso de la vida, la conciencia viva, el campo del alma, eso que no se ve pero que sostiene, eso que no se mide pero que transforma, eso que no se enseña pero que se recuerda, eso que somos y que por fin hemos comenzado a ser. Y mientras esta nueva humanidad se ancla, en silencio, entre los escombros de lo anterior, habrá quienes aún no comprendan lo que ocurre. Sentirán que algo ha cambiado, pero no podrán explicarlo. Notarán que las antiguas estrategias ya no funcionan, que los métodos fallan, que la realidad parece resistirse a ser controlada. Algunos entrarán en crisis, en ansiedad, en negación. Buscarán a toda costa retomar el curso habitual, revivir lo que ya caducó. Pero se encontrarán con una fuerza invisible que lo impide, que lo bloquea, que los obliga a parar. Esa fuerza no será externa, será interna. Porque cuando el alma se activa, no permite seguir en piloto automático, llama, interrumpe, exige, y no se silencia con excusas. Será entonces cuando muchos descubran que el caos no es castigo, es pedagogía, que el colapso no es destrucción sino apertura, que el final no es pérdida, sino transición, y que lo que parecía ausencia era en realidad espacio. Espacio para algo nuevo, algo más real, más profundo, más humano. En ese vacío fértil, la vida empezará a revelar sus misterios más simples y más sagrados, lo que antes se pasaba por alto. Una flor, un gesto amable, una respiración consciente, se volverá revelación, no por romanticismo, sino por profundidad, porque lo esencial no necesita ser grandioso. Solo necesita ser visto. La visión será entonces el nuevo don. No la visión de futuro entendida como predicción, sino como capacidad de ver lo real en lo invisible, de percibir lo sutil, de reconocer lo que está presente pero velado. Esa visión no vendrá de dones especiales ni de poderes ocultos. Vendrá del vacío habitado, del dolor transmutado, del silencio sostenido. Solo quienes hayan caminado por el desierto interno sin buscar atajos podrán ver con claridad. Porque la claridad no es iluminación, es coherencia, es presencia. Es la luz que se enciende cuando se deja de correr. Este tipo de visión cambiará también la forma de nombrar. Las palabras dejarán de ser herramientas de manipulación o defensa, serán cuidadas, afinadas, purificadas, porque se sabrá que cada palabra es un acto de creación, que nombra no solo lo que es, sino lo que será, que puede herir o sanar, cerrar o abrir, construir o destruir. El lenguaje volverá a su función original, ser puente entre mundos, canal entre dimensiones, música del alma. Y quienes sepan usarlo con verdad serán los nuevos poetas del tiempo presente, aún sin escribir, aún sin hablar. Al mismo tiempo, el valor de la pausa será comprendido como clave evolutiva. Ya no se vivirá en función de lo inmediato, del resultado, del rendimiento. Se respetará el ritmo interno de cada proceso. Se honrará el tiempo del cuerpo, del alma, del vínculo. La espera dejará de ser vista como pérdida de tiempo. Se volverá medicina, espacio sagrado, laboratorio de integración. Porque lo que madura en el silencio tiene raíz profunda,
y solo lo que tiene raíz puede sostenerse en el tiempo. La educación, transformada desde sus fundamentos, enseñará a habitar esa pausa. Ya no formará para competir, sino para comprender. No educará para obedecer, sino para discernir. No instruirá para repetir, sino para crear. Y sobre todo, no cortará el vínculo con la fuente interior. Acompañará en el recuerdo, no en la domesticación. Los niños ya no serán moldeados, sino reconocidos. Y los adultos dejarán de jugar a ser autoridad para volverse guardianes de lo esencial. Este giro afectará incluso la forma en que entendemos la salud. No se tratará más de eliminar síntomas, sino de escuchar mensajes. No se buscará volver a un supuesto estado normal, sino avanzar hacia un estado más real. El dolor no será enemigo, sino maestro. La enfermedad no será fracaso, sino señal. El cuerpo será guía, no obstáculo. Y el proceso de sanación se vivirá como un camino de retorno al centro, no como una carrera contra el tiempo. Lo mismo ocurrirá con los vínculos. La pareja ya no será refugio, ni contrato, ni institución. Será espejo, escuela. Encuentro sagrado entre dos procesos individuales que eligen acompañarse sin invadirse. Ya no se pedirá al otro que complete lo que uno no quiere mirar. Ya no se exigirá que el otro cubra heridas propias. Se comprenderá que nadie sana a nadie, pero que podemos ayudarnos a recordar lo que somos. Y desde ese lugar, la intimidad será otra cosa. No fusión, sino resonancia. No dependencia, sino libertad compartida. Esta nueva forma de amar se extenderá también a los vínculos familiares, laborales, sociales. La jerarquía perderá su sentido. El poder se redistribuirá naturalmente hacia quienes encarnan coherencia, no hacia quienes ostentan títulos o cargos. Las organizaciones dejarán de operar como pirámides y comenzarán a funcionar como redes. El liderazgo no será vertical, sino vibracional. Y el respeto ya no se basará en el miedo, sino en la resonancia. Todo esto implicará también un cambio en la noción de comunidad. Ya no será un conjunto de personas que comparten territorio, sangre o ideas. Será un campo vibracional compartido por quienes eligen crecer juntos. La pertenencia no se definirá por identidad, sino por sintonía. Y las comunidades no serán excluyentes, sino móviles, abiertas, vivas. Espacios de mutua inspiración, de colaboración auténtica, de sanación colectiva. En este marco, lo político también se resignificará. Dejará de ser el arte de administrar el poder para volverse el arte de cuidar la vida. La política ya no será un espectáculo, sino un acto de conciencia. Ya no se centrará en defender intereses, sino en restablecer equilibrios. Y quienes ocupen espacios de decisión no lo harán desde el ego, sino desde la escucha profunda, desde la presencia, desde la entrega al bien común. No será una utopía, será una necesidad. Porque la conciencia no permitirá sostener por más tiempo sistemas que operen desde la incoherencia. Todo esto será progresivo, desafiante, a veces doloroso. Habrá momentos de oscuridad, de duda, de agotamiento, pero habrá también revelaciones, encuentros, milagros cotidianos. Y cada vez que alguien elija la verdad en lugar de la comodidad, el amor en lugar del miedo, la coherencia en lugar del hábito, el campo colectivo se expandirá, no en términos cuantitativos, sino cualitativos, porque una sola conciencia encarnada con verdad tiene más poder que miles distraídas. Esa será la gran revolución silenciosa de esta era, la de los que ya no necesitan ser vistos para transformar, de los que trabajan en lo invisible, pero afectan lo visible. De los que no buscan ser líderes, pero inspiran caminos. De los que ya no siguen mapas, porque se han convertido en territorio. De los que han comprendido que el cambio no es algo que viene, sino algo que ya está ocurriendo, adentro,
Y mientras esta nueva humanidad se ancla en silencio entre los escombros de lo anterior, habrá quienes aún no comprendan lo que ocurre. Sentirán que algo ha cambiado, pero no podrán explicarlo. Notarán que las antiguas estrategias ya no funcionan, que los métodos fallan, que la realidad parece resistirse a ser controlada. Algunos entrarán en crisis, en ansiedad, en negación. Buscarán a toda costa retomar el curso habitual, revivir lo que ya caducó, pero se encontrarán con una fuerza invisible que lo impide, que lo bloquea, que los obliga a parar. Esa fuerza no será externa, será interna, porque cuando el alma se activa, no permite seguir en piloto automático. Llama, interrumpe, exige. Y no se silencia con excusas. Será entonces cuando muchos descubran que el caos no es castigo, es pedagogía, que el colapso no es destrucción, sino apertura, que el final no es pérdida, sino transición, y que lo que parecía ausencia era en realidad espacio, espacio para algo nuevo, algo más real, más profundo, más humano. En ese vacío fértil, la vida empezará a revelar sus misterios más simples y más sagrados. Lo que antes se pasaba por alto, una flor, un gesto amable, una respiración consciente, se volverá revelación, no por romanticismo, sino por profundidad, porque lo esencial no necesita ser grandioso, solo necesita ser visto. La visión será entonces el nuevo don, no la visión de futuro entendida como predicción, sino como capacidad de ver lo real en lo invisible, de percibir lo sutil, de reconocer lo que está presente pero velado. Esa visión no vendrá de dones especiales ni de poderes ocultos. Vendrá del vacío habitado, del dolor transmutado, del silencio sostenido. Solo quienes hayan caminado por el desierto interno sin buscar atajos podrán ver con claridad, porque la claridad no es iluminación, es coherencia, es presencia, es la luz que se enciende cuando se deja de correr. Este tipo de visión cambiará también la forma de nombrar. Las palabras dejarán de ser herramientas de manipulación o defensa. Serán cuidadas, afinadas, purificadas. Porque se sabrá que cada palabra es un acto de creación, que nombra no solo lo que es, sino lo que será, que puede herir o sanar, cerrar o abrir, construir o destruir. El lenguaje volverá a su función original, ser puente entre mundos, canal entre dimensiones, música del alma. Y quienes sepan usarlo con verdad serán los nuevos poetas del tiempo presente, aún sin escribir, aún sin hablar. Al mismo tiempo, el valor de la pausa será comprendido como clave evolutiva. Ya no se vivirá en función de lo inmediato, del resultado, del rendimiento. Se respetará el ritmo interno de cada proceso. Se honrará el tiempo del cuerpo, del alma, del vínculo. La espera dejará de ser vista como pérdida de tiempo. Se volverá medicina, espacio sagrado, laboratorio de integración. Porque lo que madura en el silencio tiene raíz profunda, y solo lo que tiene raíz puede sostenerse en el tiempo. La educación, transformada desde sus fundamentos, enseñará a habitar esa pausa. Ya no formará para competir, sino para comprender. No educará para obedecer, sino para discernir. No instruirá para repetir, sino para crear. Y sobre todo, no cortará el vínculo con la fuente interior. Acompañará en el recuerdo, no en la domesticación. Los niños ya no serán moldeados, sino reconocidos, y los adultos dejarán de jugar a ser autoridad para volverse guardianes de lo esencial. Este giro afectará incluso la forma en que entendemos la salud. No se tratará más de eliminar síntomas, sino de escuchar mensajes. No se buscará volver a un supuesto estado normal, sino avanzar hacia un estado más real. El dolor no será enemigo, sino maestro. La enfermedad no será fracaso, sino señal. El cuerpo será guía, no obstáculo. Y el proceso de sanación se vivirá como un camino de retorno al centro, no como una carrera contra el tiempo.
Lo mismo ocurrirá con los vínculos. La pareja ya no será refugio, ni contrato, ni institución. Será espejo, escuela, encuentro sagrado entre dos procesos individuales que eligen acompañarse sin invadirse. Ya no se pedirá al otro que complete lo que uno no quiere mirar. Ya no se exigirá que el otro cubra heridas propias. Se comprenderá que nadie sana a nadie, pero que podemos ayudarnos a recordar lo que somos. Y desde ese lugar la intimidad será otra cosa. No fusión, sino resonancia. No dependencia, sino libertad compartida. Esta nueva forma de amar se extenderá también a los vínculos familiares, laborales, sociales. La jerarquía perderá su sentido. El poder se redistribuirá naturalmente hacia quienes encarnan coherencia, no hacia quienes ostentan títulos o cargos. Las organizaciones dejarán de operar como pirámides y comenzarán a funcionar como redes. El liderazgo no será vertical, sino vibracional, y el respeto ya no se basará en el miedo, sino en la resonancia. Todo esto implicará también un cambio en la noción de comunidad. Ya no será un conjunto de personas que comparten territorio, sangre o ideas. Será un campo vibracional compartido por quienes eligen crecer juntos. La pertenencia no se definirá por identidad, sino por sintonía. Y las comunidades no serán excluyentes, sino móviles, abiertas, vivas, espacios de mutua inspiración, de colaboración auténtica, de sanación colectiva. En este marco, lo político también se resignificará. Dejará de ser el arte de administrar el poder para volverse el arte de cuidar la vida. La política ya no será un espectáculo, sino un acto de conciencia. Ya no se centrará en defender intereses, sino en restablecer equilibrios. Y quienes ocupen espacios de decisión no lo harán desde el ego, sino desde la escucha profunda, desde la presencia, desde la entrega al bien común. No será una utopía, será una necesidad. Porque la conciencia no permitirá sostener por más tiempo sistemas que operen desde la incoherencia. Todo esto será progresivo, desafiante, a veces doloroso. Habrá momentos de oscuridad, de duda, de agotamiento, pero habrá también revelaciones, encuentros, milagros cotidianos, y cada vez que alguien elija la verdad en lugar de la comodidad, el amor en lugar del miedo, la coherencia en lugar del hábito, el campo colectivo se expandirá. No en términos cuantitativos, sino cualitativos. Porque una sola conciencia encarnada con verdad tiene más poder que miles distraídas. Esa será la gran revolución silenciosa de esta era. La de los que ya no necesitan ser vistos para transformar. De los que trabajan en lo invisible, pero afectan lo visible. De los que no buscan ser líderes, pero inspiran caminos. De los que ya no siguen mapas, porque se han convertido en territorio. De los que han comprendido que el cambio no es algo que viene, sino algo que ya está ocurriendo, adentro. Y mientras esta nueva humanidad se ancla, en silencio, entre los escombros de lo anterior, habrá quienes aún no comprendan lo que ocurre. Sentirán que algo ha cambiado, pero no podrán explicarlo. Notarán que las antiguas estrategias ya no funcionan, que los métodos fallan, que la realidad parece resistirse a ser controlada. Algunos entrarán en crisis, en ansiedad, en negación. Buscarán a toda costa retomar el curso habitual, revivir lo que ya caducó. Pero se encontrarán con una fuerza invisible que lo impide, que lo bloquea, que los obliga a parar. Esa fuerza no será externa, será interna, porque cuando el alma se activa no permite seguir en piloto automático, llama, interrumpe, exige y no se silencia con excusas. Será entonces cuando muchos descubran que el caos no es castigo, es pedagogía, que el colapso no es destrucción sino apertura, que el final no es pérdida sino transición, y que lo que parecía ausencia era en realidad espacio,
espacio para algo nuevo, algo más real, más profundo, más humano. En ese vacío fértil, la vida empezará a revelar sus misterios más simples y más sagrados, lo que antes se pasaba por alto. Una flor, un gesto amable, una respiración consciente, se volverá revelación, no por romanticismo, sino por profundidad, porque lo esencial no necesita ser grandioso, solo necesita ser visto. La visión será entonces el nuevo don. No la visión de futuro entendida como predicción, sino como capacidad de ver lo real en lo invisible, de percibir lo sutil, de reconocer lo que está presente pero velado. Esa visión no vendrá de dones especiales ni de poderes ocultos. Vendrá del vacío habitado, del dolor transmutado, del silencio sostenido. Solo quienes hayan caminado por el desierto interno sin buscar atajos podrán ver con claridad, porque la claridad no es iluminación, es coherencia, es presencia. Es la luz que se enciende cuando se deja de correr. Este tipo de visión cambiará también la forma de nombrar. Las palabras dejarán de ser herramientas de manipulación o defensa, serán cuidadas, afinadas, purificadas, porque se sabrá que cada palabra es un acto de creación, que nombra no solo lo que es, sino lo que será, que puede herir o sanar, cerrar o abrir, construir o destruir. El lenguaje volverá a su función original, ser puente entre mundos, canal entre dimensiones, música del alma. Y quienes sepan usarlo con verdad serán los nuevos poetas del tiempo presente, aún sin escribir, aún sin hablar. Al mismo tiempo, el valor de la pausa será comprendido como clave evolutiva. Ya no se vivirá en función de lo inmediato, del resultado, del rendimiento. Se respetará el ritmo interno de cada proceso. Se honrará el tiempo del cuerpo, del alma, del vínculo. La espera dejará de ser vista como pérdida de tiempo. Se volverá medicina, espacio sagrado, laboratorio de integración. Porque lo que madura en el silencio tiene raíz profunda, y solo lo que tiene raíz puede sostenerse en el tiempo. La educación, transformada desde sus fundamentos, enseñará a habitar esa pausa. Ya no formará para competir, sino para comprender. No educará para obedecer, sino para discernir. No instruirá para repetir, sino para crear. Y sobre todo, no cortará el vínculo con la fuente interior. Acompañará en el recuerdo, no en la domesticación. Los niños ya no serán moldeados, sino reconocidos. Y los adultos dejarán de jugar a ser autoridad para volverse guardianes de lo esencial. Este giro afectará incluso la forma en que entendemos la salud. No se tratará más de eliminar síntomas, sino de escuchar mensajes. No se buscará volver a un supuesto estado normal, sino avanzar hacia un estado más real. El dolor no será enemigo, sino maestro. La enfermedad no será fracaso, sino señal. El cuerpo será guía, no obstáculo. Y el proceso de sanación se vivirá como un camino de retorno al centro, no como una carrera contra el tiempo. Lo mismo ocurrirá con los vínculos. La pareja ya no será refugio, ni contrato, ni institución. Será espejo, escuela. Encuentro sagrado entre dos procesos individuales que eligen acompañarse sin invadirse. Ya no se pedirá al otro que complete lo que uno no quiere mirar. Ya no se exigirá que el otro cubra heridas propias. Se comprenderá que nadie sana a nadie, pero que podemos ayudarnos a recordar lo que somos. Y desde ese lugar, la intimidad será otra cosa. No fusión, sino resonancia. No dependencia, sino libertad compartida. Esta nueva forma de amar se extenderá también a los vínculos familiares, laborales, sociales. La jerarquía perderá su sentido. El poder se redistribuirá naturalmente hacia quienes encarnan coherencia, no hacia quienes ostentan títulos o cargos. Las organizaciones dejarán de operar como pirámides y comenzarán a funcionar como redes.
El liderazgo no será vertical, sino vibracional. Y el respeto ya no se basará en el miedo, sino en la resonancia. Todo esto implicará también un cambio en la noción de comunidad. Ya no será un conjunto de personas que comparten territorio, sangre o ideas. Será un campo vibracional compartido por quienes eligen crecer juntos. La pertenencia no se definirá por identidad, sino por sintonía. Y las comunidades no serán excluyentes, sino móviles, abiertas, vivas. Espacios de mutua inspiración, de colaboración auténtica, de sanación colectiva. En este marco, lo político también se resignificará. Dejará de ser el arte de administrar el poder para volverse el arte de cuidar la vida. La política ya no será un espectáculo, sino un acto de conciencia. Ya no se centrará en defender intereses, sino en restablecer equilibrios. Y quienes ocupen espacios de decisión no lo harán desde el ego, sino desde la escucha profunda, desde la presencia, desde la entrega al bien común. No será una utopía, será una necesidad. Porque la conciencia no permitirá sostener por más tiempo sistemas que operen desde la incoherencia. Todo esto será progresivo, desafiante, a veces doloroso. Habrá momentos de oscuridad, de duda, de agotamiento, pero habrá también revelaciones, encuentros, milagros cotidianos. Y cada vez que alguien elija la verdad en lugar de la comodidad, el amor en lugar del miedo, la coherencia en lugar del hábito, el campo colectivo se expandirá, no en términos cuantitativos, sino cualitativos. Porque una sola conciencia encarnada con verdad tiene más poder que miles distraídas. Esa será la gran revolución silenciosa de esta era, la de los que ya no necesitan ser vistos para transformar, de los que trabajan en lo invisible, pero afectan lo visible, de los que no buscan ser líderes, pero inspiran caminos, de los que ya no siguen mapas, porque se han convertido en territorio, de los que han comprendido que el cambio no es algo que viene, sino algo que ya está ocurriendo, adentro. Y cuando esta revolución interna se haya arraigado lo suficiente, incluso las nociones más fundamentales de la identidad humana se verán atravesadas por una luz nueva. Se comprenderá que el yo no es una entidad fija ni una construcción cerrada, sino un proceso vivo, en constante renovación, en perpetua mutación. La identidad dejará de estar anclada en roles, en nombres, en biografías. Comenzará a ser experimentada como presencia, como frecuencia, como expresión única de una conciencia más vasta. Ya no importará tanto el quién soy como el desde dónde estoy, porque será el estado de conciencia lo que determine la realidad, y no al revés. En ese reconocimiento, el apego a la personalidad se disolverá, no como una renuncia forzada, sino como una consecuencia natural del proceso. Lo que antes parecía imprescindible para ser alguien, estatus, etiquetas, logros, se revelará como trajes prestados, no porque no tengan valor, sino porque ya no definirán el centro. Serán herramientas, pero no esencia. Y esa libertad interna permitirá a las personas moverse con mayor ligereza por la vida, sin necesidad de defenderse, de justificarse, de sostener narrativas agotadas. Este desapego se extenderá también a las expectativas. Se dejará de vivir en función de lo que debería ser para habitar lo que simplemente es. Las comparaciones perderán su poder. Las metas dejarán de ser exigencias externas para volverse pulsos internos. La presión por cumplir con modelos ajenos se disolverá, porque la única medida válida será la autenticidad. Y lo auténtico no compite, no se estandariza, no se repite, solo se ofrece. Así, la creatividad se convertirá en una fuerza esencial, no como producción estética, sino como modo de vivir. Crear no será sinónimo de fabricar, sino de habitar el instante con totalidad.
Cada decisión será un acto creativo, cada palabra una posibilidad, cada silencio una gestación. La creatividad dejará de ser patrimonio de artistas para convertirse en derecho de nacimiento, porque toda conciencia despierta crea. No puede evitarlo, su sola presencia ya transforma. El trabajo también será resignificado. Ya no se vivirá como carga ni como única vía de supervivencia. Será expresión, servicio, extensión del ser. Se elegirá en función de la coherencia, no del beneficio, y las estructuras laborales se adaptarán a ese nuevo modo de estar. Se buscará el bienestar real por encima de la productividad artificial. Se valorará el descanso, el cuidado, la inspiración, porque se sabrá que un ser humano íntegro aporta más que uno exigido al límite, que una mente en calma resuelve más que una saturada, que un corazón en paz genera más impacto que un cuerpo forzado. Este giro afectará también a la economía. Ya no se organizará en torno a la escasez, sino a la abundancia real. Y la abundancia no será medida en cifras, sino en flujo, en conexión, en reciprocidad. El dinero perderá su poder simbólico central, se volverá una herramienta más, útil pero no sagrada, y otras formas de intercambio emergerán: tiempo, energía, saberes, atención. Lo que circula en verdad será el sentido, y donde hay sentido hay riqueza. En consecuencia, se iniciará una purificación profunda de los deseos, se dejará de desear por vacío, se empezará a elegir por resonancia. Lo que no suma energía simplemente caerá. No será un acto moral, sino un movimiento orgánico, y ese discernimiento traerá consigo una alegría nueva, la de vivir liviano, sin excesos, sin urgencias, sin deudas internas. La sobriedad no será privación, será libertad, y en esa libertad cada cosa recuperará su lugar, nada más, nada menos. En este nuevo mundo interior, los sentidos también se agudizarán, no porque el cuerpo se potencie artificialmente, sino porque se limpiarán las interferencias. La mirada será más profunda, el oído más sensible, el tacto más intuitivo, la respiración más consciente, y en esa intensificación perceptiva, lo cotidiano cobrará una profundidad antes insospechada. Se olerá la lluvia antes de que caiga, se sentirá el pulso de la tierra al caminar, se intuirán los movimientos del otro antes de que ocurra. No será magia, será presencia total. Desde esa nueva percepción, las relaciones cambiarán su lógica. Ya no se buscará al otro para llenar huecos, sino para compartir plenitudes. El amor no será una conquista ni una meta, será un estado de conciencia, una forma de mirar, una manera de sostener. No se dirá te amo como declaración, sino como manifestación. El amor no se prometerá, se vivirá, y quien no pueda vivirlo no será condenado, pero tampoco será necesario, porque el alma aprenderá a no negociarse, y será en ese espacio de amor auténtico donde lo sagrado encontrará su expresión más plena. No en los templos, ni en las prácticas, ni en las palabras sagradas, sino en los actos ordinarios. Abrir una puerta con atención, servir agua con gratitud, escuchar sin interrumpir, mirar sin proyectar, respirar con presencia. Todo gesto será una ofrenda, todo instante, un altar, todo vínculo, una posibilidad de expansión. En esta nueva humanidad, la soledad también será resignificada. Ya no será temida ni evitada, será buscada, será cultivada. No como aislamiento, sino como reencuentro. Porque quien ha habitado su soledad ya no se pierde en los otros, ya no se fragmenta por complacer, ya no se diluye por miedo. La soledad elegida será el útero de una vida más consciente, un espacio fértil donde la verdad florece sin ruido, sin presión, sin exigencia. Desde allí, el arte de vivir tomará una forma más simple, más profunda,
más radical. Ya no se tratará de acumular experiencias, sino de atravesarlas con el alma despierta. No se buscará la felicidad como un objetivo. Se abrazará a la totalidad de la existencia, con sus sombras y sus luces, con sus nacimientos y sus muertes, porque se sabrá que todo lo que duele puede abrir, que todo lo que incomoda puede revelar, que todo lo que se va puede dar lugar a algo más verdadero. Y así, sin alardes, sin ruido, sin gloria externa, una nueva humanidad continuará emergiendo desde el centro del ser, no perfecta, no iluminada, pero sí presente, coherente, despierta, dispuesta a vivir no desde lo que fue ni desde lo que debería ser, sino desde lo que ya es, aquí y ahora.